Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Ya los leímos, unos estamos en México, otros en España. Cuando puedan, el resto de los participantes nos encantará saber de dónde nos acompañan. Mi nombre es María José Lizarraraz y tengo el honor de ser la secretaria ejecutiva de la Red Innovagro. El día de hoy, denme un segundo que perdí mi presentación. Ay, perdón. Espérame tantito. Una disculpa. Este, el, el día de hoy tenemos el gusto de recoincidir con el doctor Raúl, que ya es, como bien dicen por ahí, veterano de la red Innovagro. Esto es en seguimiento a la ponencia que tuvimos en 2023 sobre sueldos vivos, pero eso se lo vamos a platicar un poco más adelante. El día de hoy vamos a hablar de viñas vivas, específicamente fertilización foliar y economía circular para generar la salud, el funcionamiento y la sostenibilidad de los viñedos andaluces. Em, para ponerlos un poco en contexto, sobre todo para los que son nuevos, esto es un trabajo que coordinamos entre el CIA 3 y la Reina Bagro. El CIA 3 es un consorcio que engloba y encuentra a 5 universidades bajo la línea de innovación. Su contribución está sustentada en trabajos científicos, soluciones personalizadas y estudios agroalimentarios. Las universidades que son parte del CIA 3 son la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, la de Huelva y la de Jaén. Ellos, hoy, además de ser uno de nuestros miembros muy queridos de la red Novagro, tienen la presidencia del Consejo Directivo y la red somos una plataforma que impulsa la innovación en los ecosistemas agroalimentarios para contribuir en los modelos de cooperación técnica. Está compuesta por 70 instituciones en 14 países, además de algunos sistemas regionales. El IICA es el organismo internacional del sistema interamericano especializado en agricultura que busca estimular, promover y apoyar los esfuerzos para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Hoy tiene mucho énfasis en innovación, sostenibilidad y resiliencia, que es justo lo que, como descubrirán en breve, el doctor nos va a compartir a través de su experiencia, para poder transformar los sistemas agroalimentarios a través del trabajo colaborativo. Entonces, bueno, yo no les voy a platicar esta parte, pero para que vean su carita, eso es como un spoiler. Él es el doctor Ochoa. ¿Y cuál es la logística de este seminario? Es un seminario web, como verán. Va a quedar grabado en Facebook y en YouTube. Tiene una duración estimada de 60 minutos. Después de mi exposición, le daré la palabra a Lola de Toro y finalmente al doctor Raúl para cerrar con sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, cualquier duda que les vaya surgiendo, pónganlo en la cajita del chat para que podamos ir concentrando sus preguntas y leérselas al doctor al término de su ponencia. Y ahora sí, sin más, le dejo la palabra a mi querida Lola de Toro, gerente del CIA 3, quien dará la introducción. Entonces, bienvenida, Lola. Muchas gracias, María José. Para nosotros es un placer volver a colaborar con la red Innovagro, que llevamos ya más de 10 años de relación y siempre con unos resultados fantásticos. Bueno, nosotros vamos ahora a presentar, nuestro compañero, el doctor Raúl Ochoa, presentará el grupo operativo, los resultados del grupo operativo Viñas Vivas. El grupo operativo Viñas Vivas, que trata de fertilización foliar, economía circular para regenerar la salud, el funcionamiento y la sostenibilidad de los vinos andaluces. Pero es importante encuadrar previamente en el marco de dónde se está desarrollando este proyecto. Este proyecto se está desarrollando en el marco de una línea de ayuda financiada por la Consejería de Agricultura con fondos FEADER, pero en realidad es una línea dinamizada a nivel europeo, es decir, en toda Europa se están desarrollando este tipo de proyectos. Son proyectos de grupos operativos donde mediante un enfoque bottom-up, donde los agricultores, los ganaderos, el sector agroalimentario plantea problemas y el sector investigador, el sector del conocimiento se pone a disposición para intentar dar respuesta y dar ayuda a esos problemas. Y además los problemas se resuelven con
sea, mediante colaboración entre distintas partes, mediante un enfoque multiactor, en donde sí o sí tiene que estar integrado alguien del sector productor y alguien del sector investigador. Bueno, pues en este proyecto Viñas Vivas, la parte del tejido del conocimiento, bajo el paraguas está tanto el CIA3 como la Universidad de Cádiz, y tenemos en esta ocasión la suerte de contar como colaborador IFAPA, la inestimable colaboración de IFAPA, que es el centro, los centros de I+D dependientes de la Consejería de Agricultura, de Innovación y de Formación. También por parte del sector participan en este proyecto Asaja Cádiz, que es el miembro, digamos, que agrupa agrupaciones de agricultores, y tenemos también la bodega Collante. Entonces, está muy bien articulado, se ve perfectamente los distintos roles que participan y lo que intentamos es buscar esa complementariedad. Y es importante también destacar que es muy importante destinar un especial esfuerzo a lo que es la divulgación de los resultados. Divulgación tanto al sector como a la comunidad universitaria, como en este caso, por ejemplo, pues a todos nuestros asistentes, tanto de Andalucía como Iberoamérica. Y yo ya no quiero extenderme más, yo creo que ahora ya es hora de escuchar al doctor Raúl Ochoa, que bueno, el doctor Raúl Ochoa es un ecólogo de ecosistemas con una amplia experiencia en investigación acerca de las consecuencias de los impactos humanos sobre procesos biogeoquímicos y la biodiversidad y ensamblaje de las comunidades de ecosistemas terrestres. Actualmente es profesor titular de botánica de la Universidad de Cádiz, que es una de las universidades que componen el campus de excelencia, y allí lidera el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas. Tiene muchísimas publicaciones, participaciones en distintos laboratorios, en proyectos europeos, proyectos nacionales, es decir, una amplia trayectoria, pero creo que lo más interesante es escucharle y ver los avances de este proyecto. Ya sin más, te doy la palabra, Raúl, para que nos introduzca el proyecto. Perfecto, pues muchísimas gracias Lola por la presentación. También muchísimas gracias María José por tu presentación. Gracias a la Red Innovagro, gracias a Lica y gracias al CIA3 por esta oportunidad y también por organizar este tipo de eventos que creo que son fundamentales para, como bien habéis dicho, fomentar la transferencia de información desde los que nos dedicamos a investigar hacia las personas que realmente van a poner el conocimiento que nosotros generamos en práctica. Entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla, mi presentación. Si por lo que sea hay algo que no se ve bien, cualquier cosa me decís, ¿ok? Se ve perfecto. Vale, perfecto, muchas gracias. Un segundito que voy a editarme esto de aquí. Bueno, eh, como bien ha dicho Lola y María José, voy a presentar el marco conceptual en el que trabajamos dentro del grupo operativo Viñas Vivas. En este grupo operativo tenemos un proyecto que se llama Fertilización foliar y economía circular para regenerar la salud, el funcionamiento y la sostenibilidad, que es realmente lo que nos interesa de los viñedos andaluces. Entonces, un segundito. Ahí. Bueno, en cualquier caso, antes de empezar a hablar de fertilización foliar y de viñedos andaluces, sí que me gustaría enmarcar digamos, charla en el contexto de la vitivinicultura en el mundo, ¿no? Un poco para que se entienda la importancia, tanto a nivel económico, donde realmente es un motor de la economía en muchos países, en concreto España tiene la mayor superficie de viñedo en todo el mundo, aunque es el tercer productor. Además, la vitivinicultura es fundamental desde el punto de vista sociocultural. Hay que tener en cuenta que llevamos fermentando zumo de uva desde hace al menos 11.000 años, desde la domesticación de la vid, y desde entonces ha formado parte presente, digamos, constantemente en la actividad humana, tanto desde el punto de vista de la sanidad. Por ejemplo, en muchas ocasiones el vino se ha utilizado para poder potabilizar el agua. También ha formado parte del arte, forma parte de la tradición, de los rituales, está siempre presente en reuniones familiares. En muchas ocasiones es indicador de estatus social. Y además de esta importancia sociocultural, está claro que el viñedo también tiene un valor medioambiental, ¿no? Y el hecho de ser un cultivo leñoso lo hace especialmente compatible con la biodiversidad, tanto taxonómica como paisajística.
En concreto, en la provincia de Cádiz y en España se lleva produciendo vino, fermentando zumo de uva desde hace al menos 5.000 años con la llegada de los fenicios a la provincia de Cádiz. De hecho, la denominación de origen de Jerez es la denominación de origen más antigua de España, lo que implica, de nuevo, desde el punto de vista histórico, social y cultural. También me gustaría hacer un breve repaso para que se entienda cómo ha sido la evolución de la vitivinicultura en Europa. La mayor parte de la historia ha implicado un manejo de los viñedos de una forma tradicional a través de la mano de obra humana, del uso de animales para trabajar el suelo. También hemos contado con animales para fertilizar la tierra. Hemos aplicado eh, sustratos orgánicos para fertilizar. Sin embargo, a partir del siglo XIX, con la mecanización del campo, ¿no? Esos primeros comienzos de mecanización, y posteriormente, a partir de los años 60, con la Revolución Verde, también con la creación de la Comunidad Económica Europea, pues todo empieza a cambiar. Se empiezan a crear organizaciones de mercado, empieza a haber políticas supranacionales que garantizan los precios, y todo esto determina que realmente haya una transformación drástica del ecosistema o del tejido productivo. Y eso implica que en la actualidad los viñedos son agroecosistemas manejados de forma muy intensa, no solo porque se hace un laboreo y por tanto una perturbación frecuente del suelo, sino también por el uso frecuente y continuado de biocidas, incluyendo pesticidas, fungicidas, herbicidas. También, por supuesto, la fertilización, sobre todo con productos minerales, fertilización con productos químicos, y también la simplificación del paisaje, que viene asociada tanto con la intensificación de la producción como con la mecanización. Antiguamente, los viñedos no eran los monocultivos que encontramos hoy día, sino que normalmente contenían presencia de, por ejemplo, árboles frutales, o estaban entremezclados con pastos. Incluso teníamos diversas variedades que se mezclaban unas con otras con el fin de aumentar la productividad. Y esto lo que resultaba es en un paisaje diverso y altamente multifuncional. Por supuesto, todas estas prácticas de manejo, estos cambios en los usos de la tierra con respecto a ese manejo tradicional que ha durado en la península ibérica prácticamente 5.000 años, pues tenían el objetivo de mejorar el crecimiento de las plantas y también aumentar la producción, también contribuir al control de plagas y enfermedades, que en muchos casos pueden ser devastadoras, eliminar la competición con malas hierbas, también contribuir al manejo del suelo, por ejemplo, a su aireación o a la descompactación. Y un aspecto que también es fundamental de este manejo intensivo y en la forma en la que actualmente se gestionan los cultivos tiene que ver con un aspecto práctico como es el de favorecer el uso de la maquinaria y también facilitar el manejo en operaciones que muchas veces realmente ocupan grandes superficies de terreno. Esto ha resultado en la actualidad en viñedos altamente erosionados y empobrecidos biológicamente. Actualmente, visitar un viñedo es conocer un monocultivo de vid donde es difícil encontrar cualquier otra forma de vida. Este es un ejemplo de un viñedo en el marco de Jerez, donde podemos apreciar la tierra albariza de color blanco, emblema del marco de Jerez, pero también podéis observar la evidente ausencia de otras formas de vida. Este sería un ejemplo de un viñedo donde tampoco podemos observar ninguna otra forma de vida en otra zona de la península ibérica. Son suelos que son enormemente proclives a la erosión, además. Casi lo más parecido que tenemos a la superficie de Marte, ¿no? Son zonas altamente simplificadas donde la heterogeneidad y la presencia de vida pues, realmente destacan por su ausencia. Durante este proceso hemos perdido algo que en muchos aspectos
se puede considerar el principal tesoro, ¿no?, de los sistemas terrestres. Y esto es la capa de suelo superficial, ¿no? Esa capa de suelo superficial que se asocia con la fertilidad, con la materia orgánica, con la presencia de organismos beneficiosos y que tanto asociamos actualmente con la salud del suelo, ¿no? Pues esa capa de suelo que tanto tiempo nos cuesta obtener, ¿no?, tanto tiempo que lleva en formarse, pues a través de estas prácticas de manejo intensivas, tanto físicas como químicas, la hemos prácticamente eliminado por completo de gran parte de estos agroecosistemas. La materia orgánica del suelo, el carbono del suelo, es fundamental porque en ecosistemas sanos se correlaciona de forma muy clara con la productividad, incluyendo la productividad del viñedo, y además es fundamental, como he dicho, para albergar comunidades microbianas sanas que en asociación con las plantas contribuyen a la inmunidad de los cultivos y también al reciclado de nutrientes. Una asociación funcional entre los cultivos y las comunidades microbianas que, como digo, están soportadas por este suelo sano, es fundamental para la salud de los cultivos de forma similar a como sucede con nosotros y nuestro microbioma, y nuestro microbioma. Además de este contexto de degradación ambiental, que implica la necesidad de regenerar nuestros cultivos y regenerar su estado de salud, pues tenemos un contexto en el que actualmente hay un aumento del costo de los insumos, tanto de fertilizantes y combustibles, debido, entre otras cosas, a la situación geopolítica y a que los recursos son finitos, y además hay un cambio en el patrón de consumo y en el perfil de los consumidores, ligado tanto a una sensibilidad ambiental como a una demanda por productos que sean más seguros y también más sanos, ¿no? Y también con otro perfil aromático. Todo esto implica la necesidad de una transición o una reconversión del sistema de manejo actual más intensivo hacia uno más basado en la naturaleza. Además, todo esto se enmarca en el contexto de las legislaciones actuales y de las diferentes directivas establecidas por organismos nacionales y también supranacionales. Por ejemplo, la Unión Europea, con su estrategia de la granja a la mesa, o el Pacto Verde, la política agraria común, la nueva PAC del periodo 2023 a 2027, que implica una mayor importancia a la hora de mitigar el cambio climático, ¿no?, de utilizar los cultivos como un medio no solo para crecer alimentos, sino también para fomentar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. Y todas estas estrategias también se enmarcan en el contexto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además, la FAO reconoce la importancia del suelo para regenerar las tierras de cultivo. Y todo esto suena muy bien. Estamos convencidos de la importancia del suelo, de la importancia de cambiar nuestras estrategias de manejo, de emplear estrategias más basadas en la naturaleza para regenerar la salud y la biodiversidad de los cultivos, pero está claro, y cada vez lo tenemos más claro, que existe un peaje de ese proceso de reconversión. Es un peaje que normalmente se, digamos, podemos observar en forma de pérdida de productividad durante esos primeros años de reconversión, que sabemos que posteriormente, en el futuro, tras años de manejo más sostenible, también tras un periodo de aprendizaje por parte de los agricultores, que muchas veces es exponencial, normalmente la situación se revierte y conseguimos generar tierras de cultivo que son más productivas, también más resilientes, y en muchos casos también producen vegetales, ¿no? En nuestro caso, uvas con una mayor calidad nutricional o con un perfil aromático más complejo. Pero ese periodo de transición es realmente crítico y no podemos olvidarnos de él. En la figura que os muestro, que proviene de un trabajo llevado a cabo en Holanda, encontramos que llevaba hasta casi 2 décadas revertir ese efecto inicial negativo del cambio de manejo orgánico o de convencional a orgánico sobre la producción de cereal. De forma que el contexto en el que actualmente nos estamos moviendo es
un contexto en el que nos planteamos el estado actual de las tierras de cultivo, en este caso los viñedos, que consideramos que en muchos aspectos están degradados, aunque sean productivos. Y estos viñedos queremos regenerarlos para alcanzar un estado que podamos definir como de salud, donde la biodiversidad, el secuestro de carbono, el reciclado de nutrientes contribuyan a tener unos sistemas que son multifuncionales y donde podamos aplicar mucha menor cantidad de agroquímicos, etcétera. Para eso, como digo, es fundamental pasar por una fase de regeneración. Y es esa fase de regeneración en la que tenemos una serie de herramientas disponibles en las que nosotros en nuestra investigación, incluido en este grupo operativo, nos estamos centrando. En concreto, nuestro objetivo es acelerar ese proceso de regeneración para que el agricultor no sufra el perjuicio, sobre todo económico, que conlleva este cambio de manejo al principio. Estas estrategias con las que contamos, en muchos casos están orientadas a promover la salud de las plantas, por ejemplo, el uso de bioestimulantes, microbianos y no microbianos. También podemos contar con una estrategia para regenerar la salud de las plantas durante ese periodo, que es la fertilización foliar, sobre lo que voy a hablar hoy. También tenemos todo tipo de estrategias más orientadas a regenerar la salud del suelo. Ya comenté que la salud del suelo es fundamental. Y entre estas estrategias tenemos algunas que están claramente o que son claramente compatibles con un contexto de economía circular, o sea, un reaprovechamiento de los residuos, y también otras estrategias que son altamente compatibles con la regeneración de la biodiversidad. Aunque todas estas estrategias están claramente ligadas entre sí y tienen como objetivo común regenerar la salud del viñedo en su conjunto. Previamente, en otro grupo operativo, en el grupo operativo Suelos Vivos, nos centramos en la regeneración del suelo, tanto a través del uso de bioestimulantes microbianos, con la idea de regenerar esa biodiversidad microbiana perdida, como del uso de cubiertas vegetales, con el fin de regenerar no solo la biodiversidad de plantas y fauna asociada, por ejemplo, artrópodos, sino con el objetivo de reducir la erosión y aumentar el secuestro de carbono en el suelo. También empleamos ovejas con el fin de manejar esas cubiertas vegetales y utilizar estos animales para acelerar el reciclado de nutrientes, la devolución de esos nutrientes vegetales al suelo en forma de materia orgánica procesada de alta calidad, que además estuviera enriquecida en microorganismos. En cualquier caso, estas estrategias tenían como objetivo regenerar esos suelos, ¿no? De alguna forma devolverle la vida a los viñedos, en este caso gaditanos, que es donde nosotros estamos llevando a cabo nuestra investigación. Descubrimos, llevando a cabo ensayos de campo, que éramos capaces realmente de regenerar la actividad microbiana del suelo de forma bastante rápida a través de estas estrategias, como son las cubiertas vegetales y las ovejas, aunque esto muchas veces iba asociado a una disminución en el contenido de agua del suelo. Y lo que es más importante, también descubrimos cómo durante esos primeros años en los que estábamos ensayando esta estrategia de manejo sostenible orientadas a regenerar el suelo, pues las plantas mostraban asimismo una reducción en la concentración de ciertos nutrientes que son esenciales para su funcionamiento. En otras palabras, esas estrategias que nosotros estamos implementando para regenerar el suelo estaban compitiendo con el funcionamiento de la planta. Y está claro que en el viñedo el protagonista debe ser siempre la planta, es el sustento del agricultor y realmente es la razón de ser del cultivo. Por lo tanto, creo que es importante que no perdamos el foco de la atención donde realmente debemos mantenerlo, que es en hacer el cultivo sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también, por supuesto, económico. Y es en este contexto en el que nace el proyecto del Grupo Operativo Viñas Vivas,
que, como ya ha comentado Lola, cuenta con unos socios de excepción que cubren de una forma muy complementaria diferentes grupos que son relevantes en el sector. Central para el grupo operativo es el concepto de nutrición vegetal, y en este sentido me gustaría comentaros, ¿no?, la importancia de conocer que no solo son importantes para las plantas el nitrógeno, el fósforo y el potasio como nutrientes primarios, sino que las plantas, para llevar a cabo su metabolismo de forma eficiente, necesitan de al menos 17 nutrientes esenciales, más otros nutrientes o otros elementos que pueden ser beneficiosos, lo que aumenta la lista de nutrientes a considerar a posiblemente más de 20 o incluso veintitantos elementos de la tabla periódica. Tenemos entre esos 17 nutrientes que podemos considerar básicos, elementos básicos, estructurales de las plantas, como pueden ser el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que habitualmente se extraen del agua o del CO2 de la atmósfera. Tenemos, como ya he comentado, esos nutrientes primarios que todos conocemos, ¿no? El nitrógeno, el fósforo y el potasio, que también cumplen un papel estructural importante, también un papel fundamental en el metabolismo energético de la planta y también en la regulación osmótica. Además, tenemos unos nutrientes, macronutrientes secundarios, como son el calcio, el magnesio y el azufre, que cumplen diferentes papeles, también en muchos casos estructurales, en otros casos relacionados con la comunicación o el transporte en la planta. Y tenemos además otros nutrientes, sobre todo metales, como pueden ser el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, el molibdeno o el níquel, que también son fundamentales para las plantas, en este caso en menor concentración, por eso se llaman micronutrientes, y habitualmente están ligados a procesos enzimáticos, funcionando como cofactores. En cualquier caso, para que las plantas funcionen de forma adecuada, puedan llevar a cabo de forma eficiente el proceso principal, que es el de la fotosíntesis, pues necesitamos una abundancia balanceada de todos estos elementos. Por supuesto, la nutrición vegetal no es algo que tenga solo que ver con el suelo como fuente de nutrientes y la planta como elemento absortivo de esos nutrientes, sino que también la microbiota juega un papel fundamental en la transferencia de nutrientes a las plantas, aumentando enormemente la capacidad de las plantas de extraer dichos elementos. Lo que pasa es que para que esto suceda, para que la microbiota, el suelo y la planta funcionen como un sistema acoplado altamente eficiente, necesitamos regenerar esa materia orgánica, esa fertilidad, ese tesoro perdido que habíamos mencionado previamente. Y es algo de lo que no disponemos durante ese periodo de regeneración del que estamos hablando. Esta infografía, por si os interesa, procede de un documento que ha sido publicado recientemente por la OIV, la Organización Internacional de la Vid y el Vino, y que está disponible online en esta página. Como la presentación va a estar posteriormente disponible en Facebook, pues seguramente lo podéis consultar. Bueno, recordaros, como os estaba diciendo ahora mismo, que estamos en esa fase de regeneración. Todavía no tenemos esa biodiversidad microbiana, no tenemos esa materia orgánica del suelo que nos permite que la planta se nutra directamente a partir de los recursos disponibles. De forma que una estrategia para acelerar ese proceso, para que las plantas no sufran durante ese periodo crítico, es la fertilización foliar. La fertilización o nutrición foliar implica la aplicación de cualquier nutriente mineral, o también pueden ser nutrientes de base orgánica, disueltos normalmente en agua y directamente al follaje de la planta. Posteriormente, estos nutrientes pueden ser absorbidos por la vía foliar, bien a través de los estomas o bien a través de la cutícula o incluso de los tricomas. Una vez que esos nutrientes han sido absorbidos por la planta, lo cual depende
del tamaño de los nutrientes, del tamaño del elemento cuando éste está hidratado, etcétera, ¿no? Hay transporte desde las zonas de aplicación, normalmente las hojas, hacia los sumideros, como pueden ser los frutos en desarrollo o nuevas hojas en desarrollo, las flores, etcétera, ¿no? Por supuesto, la movilidad de los diferentes elementos es distinta y todo esto son consideraciones que hay que tener cuando diseñamos un programa de fertilización foliar. En cualquier caso, siempre es útil la fertilización foliar para tratar deficiencias in situ, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, de las hojas. La fertilización foliar conlleva una serie de ventajas en comparación con la fertilización del suelo directa. La principal es que contribuyen a corregir de forma eficaz y precisa las deficiencias nutricionales que podamos detectar en las plantas. Para ello, de hecho, es fundamental medir concentración de nutrientes bien en las hojas, bien en la savia, para entender realmente cuáles son esos nutrientes limitantes y posteriormente poder corregir esas deficiencias. La aplicación puede hacerse en base a un nutriente limitante o a diversos nutrientes limitantes en forma de cóctel. También la aplicación de nutrientes foliar permite el ahorro de agua y puede emplearse allí donde no es factible, por ejemplo, la fertilización. Y además puede ser muy interesante no solo por el ahorro de agua en sí que conlleva, sino porque la fertilización con ciertos nutrientes, como por ejemplo el manganeso, puede contribuir a mejorar la eficiencia en el uso de agua, sobre todo en condiciones estresantes, lo que en el caso de la viticultura suele ser habitual porque es un cultivo que sobre todo está extendido en zonas de clima mediterráneo donde tenemos un periodo de sequía estival. También es importante considerar que la absorción de nutrientes a través de las hojas normalmente es más eficiente que la absorción de nutrientes a través del suelo, que como hemos dicho en gran medida depende de la presencia de una comunidad de organismos funcional, incluyendo presencia de micorrizas. Y se ha demostrado que la fertilización foliar mejora el rendimiento de los cultivos de una forma bastante significativa, entre un 15 y un 20%, lo que es más importante en condiciones estresantes. Y además también puede contribuir a mejorar de forma significativa las características nutricionales de las plantas. La fertilización foliar también es una estrategia interesante para la biofortificación de cultivos, sobre todo para abordar posibles situaciones de desnutrición debido a deficiencias de micronutrientes, por ejemplo, porque estos micronutrientes no estén en el suelo. Y además, lo que también es importante es que es muy respetuosa con el medio ambiente. Al no aplicar elevadas concentraciones de sales minerales al suelo, no perjudicamos la microbiota edáfica y además evitamos que gran parte de estos nutrientes, cuando no son aprovechados por las plantas, se lixivien y contaminen las aguas freáticas. Además, este tipo de estrategias es compatible con otro tipo de estrategias, incluyendo la coaplicación de fertilizantes con productos bioestimulantes y también con otros agroquímicos que potencialmente estemos interesados en aplicar. Como mencionaba, la aplicación de estrategias de fertilización foliar no solo es útil en condiciones promedio de cultivo, sino que se hace especialmente interesante bajo condiciones hostiles para el crecimiento de las plantas. Y recordar que un ambiente altamente degradado, donde no tenemos una capa de suelo superficial fértil, puede considerarse en gran medida un ambiente hostil para el crecimiento vegetal. Por ejemplo, en el marco de Jerez, en la zona donde nosotros llevamos a cabo nuestros experimentos, la exposición de la roca madre, esa tierra albariza, implica niveles muy elevados de carbonato,
también niveles muy elevados de pH que comprometen la disponibilidad de ciertos nutrientes, de forma que aunque nosotros los aplicáramos al suelo, la planta no podría absorberlos de ninguna forma, porque estos rápidamente precipitarían o se acomplejarían con el suelo y no serían disponibles. Como comentaba hace un instante, hay una relación bien conocida entre la disponibilidad de los diferentes elementos en el suelo y el pH, y muchos de estos elementos a pH alcalino, como por ejemplo el pH que observamos en muchas de las parcelas en las que nosotros trabajamos, pues no están disponibles, de forma que la fertilización foliar pues realmente se presenta como una oportunidad, sobre todo para suplir algunos de esos elementos que ya hemos mencionado previamente, que eran altamente limitantes para el crecimiento de la vid cuando aplicamos estrategias de manejo como pueden ser la cubierta vegetal, ¿no? Os recuerdo, estoy hablando de elementos como el hierro, el manganeso, el fósforo o el potasio. Además, la fertilización foliar también puede hacerse compatible con la economía circular cuando está basada en el reaprovechamiento de residuos que pueden proceder o no de la agroindustria o con la utilización de ciertos recursos naturales. También este es un eh, contexto que se ha promovido o que se está promoviendo altamente desde las instituciones europeas. En el caso concreto del proyecto nuestro, del Grupo Operativo Viñas Vivas, estamos desarrollando fertilizantes foliares basados en la economía circular que están relacionados con la valorización de lana de oveja de baja calidad. Además, eso nos permite unir este proyecto con el proyecto anterior, con suelos vivos, en el que estamos, si recordáis, utilizando ovejas para acelerar esa regeneración del suelo. Bueno, estas ovejas que utilizamos normalmente se emplean para la producción de corderos y por tanto para su aprovechamiento, en este caso por la industria alimenticia, ¿no? Y la lana que producen pues es de baja calidad, no se puede utilizar para la industria textil y es considerada un residuo. Sin embargo, sabemos que la lana, al igual que el pelo humano, al igual que las uñas, pues está formada por proteínas, sobre todo por queratina, que contienen altas concentraciones, por tanto, de nitrógeno y también de azufre, de forma que puede ser una fuente interesante de nutrientes. Esta lana se puede valorizar de diversas formas, se puede compostar, pero en nuestro caso hemos optado por llevar a cabo una hidrólisis con un ácido débil que nos permite hacer ese nitrógeno y ese azufre biodisponible. Posteriormente podemos aplicarlo a la viña para tratar de contrarrestar ese efecto competitivo que tiene la cubierta vegetal sobre este nutriente esencial, como es el nitrógeno. Otra de las estrategias que estamos empleando es el uso de la tierra albariza, que os he comentado que es tan característica del marco de Jerez, de forma que triturada constituye un sustrato con una elevada concentración de sustancias minerales que cuando son aplicados por la vía foliar pueden tener tanto un efecto positivo al funcionar como nutrientes, como un efecto protector de la planta por su efecto insecticida. De hecho, esta tierra albariza es una tierra de diatomeas y rica, por tanto, en forma de sílice que pueden ser altamente biodisponibles. También estamos utilizando estrategias relacionadas con la economía circular cuando elaboramos eh, compost a base de lombrices, hacemos un humus de lombriz y posteriormente ese humus de lombriz lo extraemos haciendo un té de compost o un humus líquido de lombriz, y en ese humus líquido hay una elevada concentración de nutrientes disponibles que
aplicamos a la planta con el objetivo, como ya he mencionado, de apoyarla, ¿no?, en su nutrición durante ese periodo tan crítico como es el de la reconversión hacia un manejo más sostenible. También en nuestros ensayos estamos utilizando eh, biofertilizantes o fertilizantes foliares comerciales, algunos de los cuales solo contienen nutrientes esenciales y otros, como ya he comentado anteriormente, pues están fortificados, por ejemplo, con sustancias que son considerados bioestimulantes, como por ejemplo extractos de algas marinas. Y simplemente comparto con vosotros una imagen de los ensayos que estamos llevando a cabo en el campo, ¿no?, donde veis esas plantas que están rodeadas, en este caso, por biomasa seca de la cubierta vegetal de ese año, y a las que estamos fertilizando con el objetivo de evitar que sufran las consecuencias de la competencia. Además, quiero tomar la oportunidad que se me brinda de presentaros otro proyecto que estamos llevando a cabo en paralelo y que es altamente compatible también con Viñas Vivas. En este caso, el nombre del proyecto es Regen BioVin, que pretende regenerar también la biodiversidad y el funcionamiento de los viñedos, pero en este caso a través de la valorización de residuos y subproductos agroalimentarios, como por ejemplo los de la flor cortada en Chipiona, también en la provincia de Cádiz, o por ejemplo los que provienen de la producción hortícola, por ejemplo del puerro. En este caso estamos identificando sustancias en estos subproductos que puedan tener un efecto bioestimulante más que fertilizante, lo que lo hace, como he comentado previamente, pues altamente complementario. En realidad se trata que durante este periodo de transformación del cultivo hacia un sistema más basado en la naturaleza y por tanto más compatible con la biodiversidad, con la regeneración del suelo, con el secuestro de carbono, con el reciclado de nutrientes, pues que utilicemos la mayor cantidad de estrategias que estén a nuestra disposición para poder apoyar a la planta en ese periodo tan crítico. Y por supuesto, y esa es un poco la idea de todos estos proyectos, llamar la atención del agricultor de que muchas de estas estrategias son altamente transferibles y implican, en muchos casos, la valorización de sus productos que se están descartando y que, por tanto, suponen una oportunidad perdida. En el fondo, lo que queremos hacer es regenerar la fotosíntesis de las plantas para regenerar su funcionamiento. Pero regenerar la fotosíntesis de las plantas, además, es fundamental para regenerar el suelo, de forma que ya tenemos esa doble vía de conexión entre los suelos vivos y las viñas vivas, porque suelos vivos implican viñas vivas, pero viñas vivas también implican suelos vivos. Una planta que fotosintetiza de forma eficiente también transfiere una gran cantidad de ese carbono fijado de la atmósfera al suelo a través de exudados. También, por supuesto, los restos de poda, las hojas, etcétera, que no son recolectadas, digamos, como parte de la cosecha y se devuelven al suelo, pues es carbono que estamos incorporando. Y si tenemos un suelo biodiverso y funcional, pues ese carbono se va además a incorporar a la materia orgánica de forma más o menos estable. De forma que os animo a que leáis y conozcáis acerca de este proceso de fotosíntesis. Por ejemplo, un sitio donde podéis empezar es este libro de Isaac Asimov. Isaac Asimov, conocéis, era un gran divulgador y un gran escritor de ciencia ficción y tiene un libro entero que creo que está disponible gratis online dedicado a la fotosíntesis. Como podéis observar, la molécula de la clorofila contiene, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno y magnesio. Eso implica que el nitrógeno y el magnesio son nutrientes esenciales a considerar durante este periodo de regeneración, como lo son el hierro, el manganeso y el fósforo.
En concreto, el magnesio forma parte es el centro de la molécula de la clorofila, está rodeado por 4 moléculas de nitrógeno. El hierro no aparece por ningún lado en la molécula de clorofila, pero es fundamental para el ensamblaje de dicha molécula. El manganeso tampoco aparece, pero el manganeso es fundamental para el proceso de hidrólisis del agua y por tanto contribuye además a la eficiencia en el uso de agua del cultivo, y el fósforo es fundamental para el metabolismo energético, y la fotosíntesis, como cualquier otro proceso metabólico, pues requiere de grandes cantidades de energía disponible. Entonces, van a ser estos 5 nutrientes algunos de los principales que vamos a tener que considerar durante ese periodo de transición y que podemos realmente suministrar a través de la vía foliar, como hemos comentado. Y de hecho, si recordáis la figura anterior que os puse como resultado de nuestros experimentos con cubierta vegetal, son el hierro, el manganeso y el fósforo, algunos de los nutrientes que se vieron más afectados, lo cual nos hace pensar que aplicarlos en forma foliar y en formas altamente biodisponibles puede ser realmente una estrategia muy prometedora. Puede ser que aunque regeneremos la biodiversidad del suelo, regeneremos el carbono del suelo y la materia orgánica, en muchos casos la fertilización foliar siga siendo especialmente útil porque la geología de nuestro entorno determina bajas concentraciones de elementos que pueden ser críticos, ¿no? Entonces, poniéndoos un ejemplo de nuestra zona de estudio, en el marco de Jerez podéis ver cómo, por supuesto, tenemos elevados niveles de calcio, como ya comenté anteriormente, lo cual nos puede suponer problemas. A priori, el fósforo está en unas concentraciones que son adecuadas, siempre y cuando podamos hacerlo biodisponible. Sin embargo, y el potasio y el manganeso aparecen como parte de la mineralogía en concentraciones bajas, lo que nos hace pensar que aunque seamos capaces de regenerar la biodiversidad y la materia orgánica del suelo, siempre va a haber niveles inherentes bajos de estos nutrientes que ya hemos comentado que son claves, y una forma de regenerar, perdón, una forma de aplicarlos y mejorar el funcionamiento de las plantas, pues puede ser teniendo en cuenta esta estrategia de fertilización foliar. En cualquier caso, el reto principal que nos planteamos es el de generar unas condiciones de crecimiento favorables para las plantas y para su metabolismo. Esto normalmente implica unas condiciones de estabilidad, tanto y de neutralidad en el pH y de estabilidad en el potencial redox, lo cual muchas veces va asociado a suelos bien estructurados, y de ahí la importancia de conservar los suelos a largo plazo, ¿no? Y de suplementar a las plantas durante ese proceso en el que todavía estamos regenerando los suelos y en el que estamos de alguna forma eliminando esos fertilizantes y esos biocidas que previamente habían formado parte del funcionamiento natural del funcionamiento habitual, perdón, de los cultivos. Y bueno, para terminar, simplemente hacer un breve repaso de las principales ideas que os he estado compartiendo. Lo primero es que los viñedos en Cádiz, en Andalucía, en España y también en otras partes de Europa y del mundo, ¿no? Pues tienen un elevado valor histórico, social y cultural, ¿no? El vino forma parte de nuestra cultura en muchos aspectos, las uvas también, y creo que es un legado que es importante reconocer y proteger. Sin embargo, cualquiera que haya visitado un viñedo en la actualidad y tenga los ojos un poquito despiertos puede darse cuenta de que estos cultivos están realmente erosionados y en muchos aspectos degradados, ¿no? Debido a estas prácticas de manejo intensivas, que en realidad es el modus operandi que ha predominado en tiempos recientes, mientras que durante la mayor parte de historia de coevolución entre el hombre y la vid, pues no ha sido así, ¿no? También estos cultivos están
muy empobrecidos en términos biológicos, ¿no? Entonces, en este contexto, originalmente nos planteamos en el proyecto Suelos Vivos regenerar la biodiversidad y el funcionamiento de los suelos de estos viñedos a través de estrategias como eran el uso de bioestimulantes microbianos, las cubiertas vegetales o las ovejas para el reacoplamiento de la ganadería, la agricultura y ese procesamiento también de las propias cubiertas. Sin embargo, rápido nos dimos cuenta de la importancia de apoyar la nutrición de las plantas durante ese periodo tan crítico, ¿no? Como es el de la transición. Y de ahí nace el proyecto Viñas Vivas que os acabo de contar. Además, en el contexto de estos dos proyectos, planteamos la importancia de la valorización de residuos y recursos naturales en el contexto de la economía circular. Cada vez más nos damos cuenta de cómo muchas cosas que descartamos tienen un valor que no somos capaces de apreciar y que en muchos casos podrían contribuir a resolver muchos de los problemas que nos encontramos. Entonces, realmente hay un enorme potencial de la fertilización foliar para cerrar las brechas de rendimiento, ¿no? Que encontramos durante ese periodo de transición, ¿no? Y que nos permitirá realmente alcanzar ese estado deseado de sostenibilidad de la agricultura, ¿no? Sobre todo en condiciones poco favorables y, y climáticas, por ejemplo, extremas, ¿no? En cualquier caso, lo que proponemos es un manejo integrado utilizando diferentes estrategias y no centrándonos solo en una, basado en la naturaleza, para promover la rápida transición hacia una viticultura sostenible. Quiero aprovechar, como siempre, la ocasión para agradecer a CIA3, no solo por haber organizado este seminario, haberme invitado, sino por el trabajo que hacen día a día de transferir el conocimiento que generamos en instituciones académicas, donde muchas veces nosotros vivimos en nuestra burbuja, y poder compartirlo con el sector, que realmente es algo fundamental y que se agradece. Y bueno, agradeceros a todos también por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Raúl. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, entonces, Lola, ¿las quieres leer tú o se las voy diciendo yo? ¿Cómo ves? Sí, voy leyendo, estoy Venga. aquí. Bueno, lo primero, la primera pregunta es de nuestra querida Marta Escalante. Felicita por la exposición y plantea que cuánto tiempo podría reducirse para regenerar el suelo y si el pelo de qué otros animales se puede utilizar para regenerar este suelo. Bueno, muchas gracias Marta por la pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta. Como siempre, eh, va a depender, ¿no? Del punto de partida, ¿no? En el que nos encontremos. También va a depender de las estrategias que tengamos a nuestra disposición y de los innovadores que seamos. Yo creo que lo ideal es que ese periodo de transición no se note, o sea, que realmente lo eliminemos por completo. Eso creo que debe ser el objetivo. Creo que cuando el agricultor se enfrenta un poquito a ciegas, ¿no? O el investigador, en muchos casos también nos pasa a nosotros, nos enfrentamos un poquito a ciegas ante ese reto, es posible que tardemos unos 3, 4, 5 años en superar esa barrera, ¿no? Sobre todo en términos de producción. Pero creo que el objetivo es ir con todo desde el principio, y diseñar nuestra transición de tal forma que no notemos la diferencia e incluso, si se puede, que aumente la producción. Y creo que hay muchos casos de éxito en muchos tipos de cultivos a nivel global. Creo que YouTube está lleno de seminarios como el mío, donde se presenta evidencia de estos casos de éxito, pero sí que creo que es fundamental estudiar, creo que es fundamental preguntar, creo que es fundamental tener contactos, conocer gente que tenga experiencias similares, diseñar un plan y a partir de ahí, pues ir con todas. ¿Qué implica ir con todas? Ir con todas implica que vamos a, digamos, tratar de mitigar esa competencia que puede haber, esa falta de esos nutrientes
que no estamos aportando de forma mm, sintética, por así decirlo, por ejemplo, utilizando la fertilización foliar. También es necesario acelerar la regeneración de la biodiversidad microbiana a través del uso de bioestimulantes. En definitiva, utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Y luego, en cuanto a la fuente de nutrientes procedentes de otro tipo de, entendido, ¿no? De pelo de mamífero, ¿no? No sé si esa era un poco la pregunta. Nosotros utilizamos la lana de oveja porque enlaza con el proyecto anterior en el que estábamos utilizando ovejas, pero realmente se puede utilizar cualquier otro tipo de, digamos, de subproducto animal equivalente. Pelo de cualquier otro tipo de animal, se utilizan las pezuñas de otro tipo de herbívoros, se utilizan los cuernos, se utilizan las plumas de las aves. O sea que realmente las posibilidades, cuando nos ponemos nuestra gorra de pensar en el contexto de la economía circular, son infinitas. Vale, gracias. Ramsés pregunta, bueno, también te felicita Raúl y pregunta que si la fertilización foliar tiene repercusiones económicas para quien lo implementa y también si es más barato o más caro que los métodos convencionales. Claro. Hombre, tiene repercusiones económicas. Esa es la idea. La idea es que tenga repercusiones económicas positivas, de forma que a través de utilizar menor cantidad de fertilizantes, porque la cantidad de fertilizantes que vamos a emplear con este tipo de estrategias es significativamente menor a la que utilizaríamos si aplicamos ese fertilizante en suelo. Eso por un lado ya es un ahorro económico. Por el otro lado, tenemos en principio la ganancia económica si aumentamos el rendimiento de nuestra explotación, más todo el valor añadido que conlleva o que potencialmente podría conllevar un sistema manejado de una forma más sostenible, tanto por nuestra capacidad de producir un producto con un elevado valor añadido, como por la posibilidad también de explotar otras vías alternativas de negocio. Por ejemplo, un viñedo altamente biodiverso puede ser un viñedo atractivo para el enoturismo. Bueno, y bueno, en línea también Karen pregunta si la salud de los viñedos mejora la economía circular. Yo creo que lo hemos respondido Mm. sobradamente con todo lo que hemos dicho. Y que cómo afecta el fertilizante en la calidad y el sabor del vino. Ahí puedes hablar de esos vinos que estuvimos probando, Raúl. Claro, claro. Bueno, nosotros al mismo tiempo que estamos ensayando los efectos de estas prácticas de manejo sobre la salud del suelo y la salud de las plantas, estamos también haciendo ensayos sobre cómo estos tratamientos afectan a las características enológicas, ¿no? En este caso del vino que se genera a partir de las uvas que producimos en nuestros ensayos. Los primeros resultados que tenemos es que los vinos procedentes de viñas que han sido manejadas de forma compatible con la naturaleza, digamos, en presencia de cubierta vegetal, en presencia de ovejas, pues son más valorados. Eh, Recientemente hemos llevado a cabo las catas de los vinos donde hemos tratado esas uvas con los diferentes fertilizantes foliares. Lo que pasa que desgraciadamente no tenemos todavía los resultados disponibles, pero un poco la idea del marco conceptual es que una planta con un equilibrio nutricional mayor también sea capaz de producir una mayor cantidad de metabolitos secundarios, que son los que posteriormente determinan las características organolépticas del vino y su aroma, ¿no? Entonces, predecimos, y también por la evidencia que ya existe, que plantas más sanas, con una nutrición más equilibrada, pues van a producir, en principio, creemos que mejores vinos. Y bueno, preguntan también si se podría exportar esta experiencia a viñedos de la zona del Valle de Guadalupe, de Baja California, que es una zona productora de vino, que si es exportable, que yo entiendo que la El- respuesta es que sí. yo Y diría bueno, que otra sí, cuestión, sí. que realmente es un sistema que es más bien un marco conceptual
que se puede transferir prácticamente a cualquier situación, entre otras cosas porque cada situación es única. Entonces, nosotros lo que tenemos que contar es con una serie de herramientas y esas herramientas adaptarlas a cada situación concreta. Eso implica, bueno, la necesidad de observar, de conocer nuestro cultivo, también de marcarnos una serie de objetivos y una vez que tenemos el plan, como hemos comentado, pues irá por todas, pero realmente es transferible a cualquier viñedo de cualquier parte del mundo. Luego aquí ya preguntas sobre legislación, regulaciones, certificaciones necesarias para que esos fertilizantes sean comercializados, que si conoces en las diferentes Bueno, regiones o al menos en Andalucía sí, el tema. existe toda una legislación en torno a eso. La verdad que sí. Y bueno, yo creo que es una legislación relativamente compleja, así que tampoco la verdad que me quiero meter mucho en ese tema porque son cuestiones que ahora mismo estamos explorando. A nosotros nos interesa la parte comercial, pero realmente lo que más nos interesa es desarrollar protocolos que sean altamente transferibles, algo que cualquiera se lo puede hacer en su explotación incluso independientemente del tamaño de la explotación, desde pequeños hasta grandes productores, porque se basan estas estrategias sobre todo en la valorización de residuos, ¿no? Luego, por supuesto, habrá quien prefiera comprar este tipo de productos, ¿no? Entonces ya ahí sí tendríamos que vernoslas con la legislación. Y bueno, pregunta si estos son escalables a cualquier tipo de viñedo o si está pensado para pequeños viñedos o para grandes, ¿no? Esa sería la pregunta. Claro, a ver, yo creo que puede ser escalable a cualquier tipo de viñedo, independientemente de su superficie. Lo que pasa que entiendo que el reto de gestión es diferente en función de las circunstancias. Lo más, digamos, creo que lo más inmediato, donde realmente es más aplicable, es en viñedos de pequeño y mediano tamaño. No de pequeño Sí, tamaño esa porque era la concreta normalmente, pregunta. sí, normalmente en mi percepción, eh, entiendo que hay como tres grandes tipos de viticultores bodegueros. Están los pequeños viticultores que forman parte de cooperativas y que su fuente principal de ingresos es la uva que venden, ¿no? A la cooperativa y por la que les pagan un determinado precio. Entonces, normalmente esa gente son muy poco proclives a cambiar el sistema de manejo. Se basan en esos sistemas de manejo que actualmente pueden ser considerados tradicionales, pero que están basados en la intensificación. Entonces, realmente, todo este tipo de prácticas de manejo, que parecería que son las personas que más se pueden beneficiar, pues realmente creo que es difícil llegar a este tipo de productores. Luego hay otro tipo de productores de mediano, pequeño tamaño, que normalmente tienen otro nivel formativo, que están mucho más concienciados con la sostenibilidad, que saben que el futuro es verde, saben que no hay alternativa porque toda digamos, toda la legislación, todas las directivas que se están ahora mismo generando, pues van en esa dirección y que además el mercado lo pide. Entonces, son los que son más potencialmente susceptibles de incorporar este tipo de cuestiones. Y además, normalmente no venden la uva, lo que venden es el vino a un precio que no es de 3 o 4 euros, sino que a lo mejor ya estamos hablando de botella de vino a partir de los 15 20 euros, no estamos hablando de un valor añadido. Y luego los grandes productores realmente son empresas que tienen mucha inercia, donde quizá es más difícil de incorporar este tipo de prácticas de manejo, pero por la inercia. Y en el momento en el que se demuestre que funcionan, pues las adoptarán y arrollarán, pues como hacen siempre. Tenemos otra pregunta que dice que si sería correcto decir que el efecto de fertilización foliar es a corto plazo, ya que la respuesta de la planta es rápida, pero que la fertilización radicular, aunque sea a mediano plazo, en cuanto sea esa misma respuesta, puede ser más efectiva cuando a nivel fisiológico es un largo plazo. Pues, Sí, yo creo que es sería una buena forma de describirlo. Yo tampoco estoy en contra de fertilizar el suelo. De hecho, creo que es fundamental
la aplicación de enmiendas orgánicas. Lo que pasa es que estamos trabajando a diferentes escalas temporales. Yo creo que lo ha definido perfectamente. Tenemos el corto plazo, que es asegurarnos de que nuestras plantas no sufren y que podemos seguir produciendo, al mismo tiempo que tenemos una visión un poquito más a mediano o largo plazo de regenerar la biodiversidad y de regenerar la fertilidad de nuestros suelos. Y como son procesos que ocurren a diferentes escalas temporales, pues tenemos que encontrar estrategias o herramientas que nos permitan compatibilizarlos. Y pienso que la fertilización foliar, y lo pienso yo y lo piensa otra mucha gente, pues es una estrategia realmente útil para suministrar esos nutrientes esenciales que pueden en un momento dado dificultar ese proceso de transición. Y estamos hablando de, como ya he dicho, pues del hierro, del manganeso, del fósforo, del potasio. Pues estamos ya casi terminando. Bueno, tenemos también otra pregunta que dice qué tipo de biodiversidad de hongos del suelo, además de las micorrizas, son positivos en la producción de vid o de los cultivos en general. Y qué prácticas agrícolas incrementan la presencia en suelo. Claro, pues en el suelo hay cientos de especies de hongos que son beneficiosas. De hecho, en general, todos los hongos del suelo son descomponedores. En el sentido, son potencialmente beneficiosos para el cultivo. Lo que pasa que la mayor parte de los hongos, o una gran cantidad de ellos, o algunos de ellos, son facultativos en el sentido de que en función del estado de salud de la planta, pueden funcionar bien como organismo beneficioso o simbionte, o bien como parásito y descomponedor de tejido vivo. Entonces, plantas con una fotosíntesis adecuadas, plantas con un estado de salud bueno, van a establecer asociaciones positivas con hongos del suelo, también con otros hongos que van a funcionar como endófitos. Plantas debilitadas posiblemente van a ser colonizadas por hongos eh, que las van a atacar y van a funcionar como enfermedad, ¿no? Y luego prácticas de manejo que favorezcan el desarrollo de los hongos, pues son sobre todo aquellas que contribuyen a la acumulación de materia orgánica y que no perturben de forma frecuente el suelo. Entonces, en este caso, Pues eh, el laboreo mínimo o la siembra directa o no labrar directamente, pues son prácticas que son altamente compatibles con la biodiversidad de hongos. perfecto, bueno, pues no nos vamos a extender más, nos hemos pasado ya 10 minutos sobre la hora. Mm, Las preguntas que queden, pues te las hacemos llegar, si no te importa, Raúl. Y bueno, claro. y María José, no sé si sigues por aquí conectada Sí, claro, por supuesto, ¿cómo me para voy a ir? darnos esa despedida que tú nos das siempre. Bueno, una de las preguntas que quedaron en el tintero, doctora, ahí se las dejo, pero a ver si nos las puede contestar, es mucho sobre el proceso de incorporación de la lana de oveja a la tierra, ¿no? O sea, Ujú. eso, cómo funciona, me parece que es muy interesante. Entonces, si nos lo puede dejar o mandar por escrito para que lo podamos publicar, enviárselo a quien Claro, ha claro. preguntado. Y finalmente, pues les agradezco un montón. La verdad es que a mí no me deja de sorprender lo que se está haciendo en los diferentes rincones del mundo, pero además la especialización y el gran interés de nuestra audiencia por siempre querer saber más, ¿no? Nunca nos es suficiente el tiempo. Doctor, será un gusto escuchar los resultados de Viñas Vivas, pero de Biobín, ¿no? Que ahí viene también. Entonces, esperamos en breve reencontrarnos. Gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que la grabación de la ponencia y la presentación estarán disponibles. Este, doctor, por favor, envíanos su versión final de la presentación Ok, para compartir con los participantes. Y el último aviso parroquial es que del 17 al 21 de marzo tendremos un encuentro en Costa Rica de la Reina Bagro, donde el tema es Sembrando Talento, la vinculación de la innovación, la ciencia y la academia. Entonces, será un honor si están interesados en tener más información. Por favor, pónganos su correo o levanten la manita y les enviamos
todo para que nos puedan acompañar. Lola, nos vemos en un mes en Costa Rica, nosotros ya estamos muy listos. Este, muy bien, Lidia, Francisco, gracias por levantar sus manitas, César Bárcenas, para poderles enviar la información y Mercedes del Río. Que tengan un maravilloso día a todos. Gracias por su presencia y excelente día y tarde-noche en las Europas. Gracias a todos. Ahora, Cuídense María. Un mucho. Muchas abrazo. gracias, Hasta Raúl. luego. Bye. Adiós. La red Innovagro nace como inquietud colaborativa entre profesionales del sector agroalimentario para crear sinergias globales que mejoren innovadoras en todos los sectores del ecosistema agroalimentario. Nuestra red se articula en 15 países con el conocimiento especializado de 70 socios públicos y privados que actúan en la transformación de los ecosistemas alimentarios de nuestras regiones. Centramos la aplicación de innovación en bioquímica, productividad y competitividad, seguridad alimentaria, cambio climático, agroemprendimiento y sistemas de innovación en digitalización de la agricultura y la ganadería. Creamos continuas actividades con metodologías pedagógicas para compartir capacidades, conocimiento y aprendizaje en múltiples materias con el fin de apoyar la transformación de nuestras regiones con desarrollos científico-técnicos, alianzas y propuestas políticas mediante soluciones innovadoras desde la mirada de la regeneración ecosistémica y la cultura del cuidado. Nos mueve el impulso estratégico de la innovación para el desarrollo económico, social y medioambiental con una mirada global al presente y al futuro. No hay avance sin innovación, no hay unión sin pasión. Juntos damos mayor valor a nuestro sector.